Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí.
Eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá. Eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Eres poderoso, eres majestuoso, sin igual, mi esperanza y mi refugio, el ancla de mi fe. Aunque vengan tormentas, no me arrastrarán, no, no, no. Porque eres mi refugio, yo canto a tu nombre, sí, Señor. Porque en ti está mi fuerza, en ti está mi fuerza.
gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Te exalto por los siglos de los siglos. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente. El Señor será presente. Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar,
donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, Rey de reyes y Señor de señores, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, y también con fidelidad a nuestras familias. Y no olvidemos, todo es basado en la palabra del Señor, porque es en la palabra del Señor donde está nuestra norma de regla, fe y práctica. Esa palabra es la que nos enseña acerca de nuestro Dios. Como cada domingo nosotros tenemos una frase para la familia. Y la frase en el día de hoy es: un hogar saludable tiene un padre fuerte y fiel. Y de ejemplo, tiene una madre amorosa y compasiva, y los hijos son respetuosos y obedientes. Es una frase de Hermenegildo. Ahora, alguien podría estar pensando, bueno, pero eso es muy difícil. Un hogar saludable con un padre fuerte y fiel y de ejemplo, una madre amorosa y compasiva, hijos respetuosos, obedientes, eso sería perfecto. Bueno, es a lo que le debemos apuntar cada día nosotros. Nuestro tema para hoy, mis queridos hermanos, es acerca de el sufrimiento, parte 2. Vimos en la primera parte, si Dios nos ama, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y hablamos acerca de que el sufrimiento vino por causa de Satanás, también por el pecado de nuestros padres Adán y Eva, y también por el pecado nuestro. Concluimos que ninguno de nuestros sufrimientos ha sido mayor que el que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo y lo hizo por ti y lo hizo por mí. De acuerdo como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, el texto conocido como el siervo sufriente. Hoy entonces, en esta segunda parte del por qué sufrimos, vamos a la palabra del Señor en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 de la Escritura, nos dice así la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Que de pronto nos toca padecer ahora, aunque por un poco de tiempo. Y tratamos hoy cómo usa Dios el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cómo usa Dios el sufrimiento en nuestras vidas? La Biblia nos dice que Job perdió repentinamente toda su riqueza y sus hijos. Ahora, él no sabía que se estaba desarrollando una poderosa lucha espiritual. Satanás había acusado a Dios de hacer de Job un protegido y de darle posesiones terrenales. El diablo le dijo a Dios: si le quitas a Job todas esas posesiones, él te maldecirá y se alejará de ti. Pero Dios contestó: bueno, puedes hacerle lo que desees, excepto que no puedes matarlo. Y luego veremos. Lo encuentra en Job capítulo 1, versículos 11 y 12 de la palabra del Señor. Tú puedes mirar allí todo ese relato y lo que aconteció acerca del sufrimiento de Job. Pero Job nunca preguntó por qué le estaban ocurriendo esas cosas. Lo más cerca que llegó fue cuando él dijo: dime qué es lo que tienes contra mí. En el capítulo 10, versículo 2. Job estaba compartiendo su agonía espiritual con el mismo Dios a quien él no podía entender. Versículo 8 del capítulo 10.
Bueno, mis amados hermanos, en el sufrimiento encontramos varios mensajes para todos nosotros. O sea, cuando tú estás sufriendo, si ahora estás sufriendo, puedes encontrar varios mensajes en ese sufrimiento, en esa crisis, en ese dolor, en esas vicisitudes por las cuales estás pasando. Dios y el sufrimiento nos enseña muchas cosas, porque lleva un mensaje de misterio. La palabra del Señor nos dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 de la palabra del Señor, lo siguiente: e indiscutible, grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué es lo que nos dice entonces la santa palabra del Señor? Que el sufrimiento lleva un mensaje de misterio, y Pablo a Timoteo le está diciendo acerca de ese misterio que fue manifestado. Dice: indiscutiblemente grande es misterio de la piedad. Es grande el misterio de la piedad. Bueno, el sufrimiento entonces lleva un mensaje de misterio. Todo ser humano, sin excepción, tarde o temprano, pasa por la experiencia del sufrimiento. A veces llega a nuestra vida cuando menos lo pensamos o esperamos. El sufrimiento sacude fuertemente nuestro espíritu, y el dolor y las lágrimas son expresiones de aquello que sentimos y que estamos pasando. El sufrimiento es un misterio que está más allá de nuestra comprensión humana. O sea, no podemos entenderlo muchas veces, el por qué nos está pasando esas cosas. Y entonces decimos: ¿por qué a mí? O podríamos decir: ¿y por qué no a mí? Pero el misterio del sufrimiento va más allá de lo que tú y yo podríamos comprender. La Biblia entonces nos dice allí en Primera de Timoteo, como estamos leyendo, que grande es el misterio de nuestra fe. En una reunión con pastores y líderes que tuve no hace mucho de manera digital, se habló de el por qué esta tragedia ocasionada por la pandemia, y que muchos pastores, incluso líderes reconocidos por nosotros como hombres de Dios, gente consagrada y dedicada al Señor, habían fallecido de COVID. ¿Y cuál era la explicación? Bueno, no hubo respuesta. Hay un misterio en esta clase de tragedias. Cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones, cuando hay una cantidad de situaciones, incendios y demás que afectan a mucha gente, incluidos los cristianos, no tenemos respuesta, porque esa clase de sufrimiento es un misterio. No tenemos la respuesta, y tal vez nunca la sepamos hasta que Dios nos explique todas las cosas. Como dice en Primera de Corintios en el capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ahora no entendemos muchas de las cosas que acontecen. No sabemos el porqué de las cosas, cómo se dan, incluidas las bendiciones, incluido el bienestar. ¿Por qué tenemos muchas más cosas que otros? Porque otros están padeciendo y sufriendo más que nosotros. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, no tenemos respuesta, porque el sufrimiento es un misterio. Pero también, mis amados hermanos, Dios usa el sufrimiento para purificar nuestra fe. Dios usa el sufrimiento para purificar nuestra fe. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 9: pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré a ellos: son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios.
Grande es el misterio de nuestra fe. Dios usa el sufrimiento para purificar nuestra fe. Si tienes algún padecimiento en este tiempo, si estás sufriendo por alguna situación, recuerda que el sufrimiento nos sirve para purificar nuestra fe. Cuando el oro se calienta sobre una llama muy fuerte, las partículas de suciedad que tenía suben a la superficie y entonces se puede discernir y se deja el oro puro y limpio. Y así el sufrimiento es como el fuego. Es doloroso, pero purifica nuestra fe en Dios, como leíamos en Primera de Pedro, en el capítulo 6 y 7 de la palabra del Señor, y como también podemos observarlo en Santiago, en la palabra del Señor, en el capítulo 1, de los versículos 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nos dice Santiago que nos hallemos en sumo gozo, o sea, un gozo extremo. ¿Cómo? Como les mencionaba anteriormente, no lo entendemos, no sabemos, es un misterio. Pero nos está diciendo la palabra del Señor, Santiago inspirado por el Espíritu Santo, que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea que en esta prueba que estamos pasando de pandemia o cualquier otra que estés pasando, que tengamos sumo gozo, porque la prueba es como el fuego, purifica nuestra fe. La prueba nos hace anhelar el reino de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18 de la palabra del Señor, y segunda de Corintios en el capítulo 4, versículos, en segunda de Corintios en el capítulo 4, versículos 16 y 18, Romanos capítulo 5, versículos 3. Bueno, mis amados hermanos, el amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento. En las situaciones terribles, cuando hemos perdido todo, como en el caso de Job, podemos experimentar que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. En medio del sufrimiento, Job le dice a su esposa: hemos de recibir el bien de Dios y el mal no. Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. En las situaciones terribles, cuando hayamos perdido todo, busca experimentar la gracia de Dios, porque Dios es todo lo que necesitamos. Eso es lo que nos afirma la palabra del Señor. En segunda de Corintios, la palabra del Señor nos dice en el capítulo 12, versículos 9 y 10 de la palabra, lo siguiente: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está teniendo un problema, Pablo está sufriendo. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo de que el sufrimiento de Pablo, el problema de Pablo, era físico, era una enfermedad. Y le había orado al Señor, y él dice: yo he orado al Señor 3 veces. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mis hermanos, el amor de Dios es mucho más fuerte que cualquier situación, y Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. En el sufrimiento, mis amados hermanos, hay también un mensaje de compasión. Hay un mensaje de compasión en el sufrimiento. En Mateo capítulo 25, versículos 35 y 36 de la palabra, Jesús dijo: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed
y ustedes me dieron de beber. Yo fui forastero y ustedes me dieron alojamiento. Necesité ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces, en el sufrimiento hay también un mensaje de compasión, porque despierta la solidaridad. En este tiempo difícil que hemos vivido, en este tiempo difícil que hemos tenido, he visto la solidaridad de mucha gente. He visto la solidaridad de muchas misiones, como la nuestra, como la Convención Bautista Colombiana, ayudando a mucha gente, dando recursos, haciendo muchas cosas. También incluso nuestra iglesia, con recursos de ustedes, hemos ayudado a algunas familias de la iglesia y de Zipaquirá. Hemos ayudado a los damnificados en San Andrés y Providencia por causa del huracán. Y también hemos bendecido niños de La Guajira. O sea que el sufrimiento despierta compasión, despierta solidaridad. También en el sufrimiento, mis amados hermanos, hay un mensaje de unidad, como dice Juan 17:21, que Jesús está orando allí para que seamos uno. Los mellizos, hijos de Isaac, y que se llamaban Jacob y Esaú, habían estado discutiendo y peleando por el robo de la primogenitura, por el robo de la bendición, pero cuando murió Isaac, fueron a enterrarlo, fueron juntos, y por la muerte de su padre, los dos hijos se unieron. A lo largo de mi vida he estado en algunas ceremonias religiosas por el fallecimiento de un ser querido, y allí se han encontrado hijos que estaban disgustados por años, y ante esa situación de sufrimiento y de dolor han hecho las paces, como hicieron Esaú y Jacob. Así que en el sufrimiento hay un mensaje de unidad. Dios convierte el mal en bien. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. José padeció mucho, estuvo como esclavo, estuvo en la cárcel, estuvo a punto de perder la vida. Pero Dios usó esa experiencia para liberar a los israelitas de una gran hambruna. Lo encuentra en Génesis capítulo 50, versículos 18 al 20 de la palabra del Señor. Cuando los hermanos estaban preocupados, pensando que José ahora se iba a desquitar, iba a tomar venganza, José les dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Dios convierte el mal en bien. Dios convirtió el mal más grande que jamás se haya hecho, que fue la crucifixión de Jesucristo, y lo convirtió en el bien más grande para toda la humanidad, para todos nosotros, como está en Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15 de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Mis amados hermanos, encontramos entonces en la palabra del Señor cómo Dios obra de maneras que no siempre entendemos, pero sí debemos confiar siempre en Él, confiar plenamente en Él, como está en Romanos 8:28. Al final, mis hermanos, Satanás será derrotado y todo lo que conlleva Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 de la palabra del Señor. Entonces no olvides, en medio del sufrimiento recuerda, Dios convierte el mal en bien. A los que aman a Dios, como dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Qué es lo que sucede? Que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudarán para bien. El final, el fin último, el propósito primario es que Dios hará la obra perfecta en tu vida y en mi vida. Pero de igual manera también, mi amado hermano, el sufrimiento contiene un mensaje de consuelo. El sufrimiento contiene un mensaje de consuelo. Dice 2 de Corintios en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay varios nombres en la Biblia en cuanto a Dios. Está el Adón, el Señor; Adonai, el Señor que se adora; Jehová Jireh, el Dios que provee; Jehová Shammah, está el Dios que sana. Pero el nombre que a mí más me gusta de los que la Biblia le tienen para Dios es el que Pablo le da aquí: el Dios de toda consolación. Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el paracleto. La palabra griega paracleto es alguien que está al lado de. Ustedes han visto probablemente un borrachito en la calle que alguien lo lleva y lo coge y se monta el brazo sobre su cuello y la mano en la cintura y lo va llevando de un lado para otro, casi cargando al borrachito. Eso es soportar, eso es ayudar. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor que hace el Espíritu Santo con usted y conmigo. No que estemos borrachos, sino que Él nos toma en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, y nos sostiene en sus brazos. Dios nos consuela en nuestro sufrimiento para que usted y yo podamos consolar a otros. Dios nos consuela cuando sufrimos, nos sostiene en sus brazos, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 11 de la palabra del Señor. Isaías 40, 11 de la Escritura, que dice así la palabra del Señor. 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Como pastor apacentará a su rebaño. Él nos sostiene en sus brazos. Pero también nos dice la palabra del Señor que Él nos consuela, y nos consuela con su palabra. Allí en el Salmo 119 de la palabra del Señor, versículo 50, nos dice la Sagrada Escritura. Salmo 119, versículo 50. Ella es mi consuelo, o sea, la palabra del Señor. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y en el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Dios nos consuela en medio del sufrimiento con su palabra. Y nos consuela con su palabra para que nosotros podamos compartir ese consuelo con otros que están sufriendo, como nos decía la palabra del Señor en 2 de Corintios en el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Porque usted ha sufrido una tragedia, mi amado hermano, tendrá un mayor sentido de identificación con otras personas que están sufriendo tragedias. Usted podrá comprenderlas en la situación de sufrimiento que ellos tienen. Como usted ha padecido y ha sufrido, puede entender el sufrimiento del otro y puede brindar un hombro para ayuda. Porque hemos sido consolados a través de la palabra de Dios, nosotros, ustedes y yo, podemos a la vez consolar también a otros. Ahora, mi amado hermano, para terminar, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? Primero, debe ser de adoración. Deberíamos decir en adoración: oh Dios, creo que tú eres el gran y poderoso Dios. No entiendo todas las cosas que están ocurriendo. No entiendo lo que está pasando en mi vida. Pero sí, Señor, una cosa te digo: Dios, confío plenamente en ti. Confío en ti, Señor. Confío en que tú estás de mi lado. Confío en que estás conmigo en medio de la prueba y de la lucha. Confío en que estás conmigo en medio del sufrimiento. En segundo lugar, usted y yo debemos pedir a Dios que nos enseñe todo lo que quiere que aprendamos acerca de Él.
acerca de nosotros, acerca de los demás y de cómo podemos ministrar a los que sufren. Pidámosle entonces a Dios, mis amados hermanos, que nos enseñe a través de su bendita palabra todo aquello que Él quiere que sepamos para poder ponerlo en práctica, para poder nosotros entonces entender sus propósitos, para poder entender que es a la manera de Él y no a la manera nuestra, para poder entender en medio del sufrimiento y de la prueba que Dios tiene un gran propósito para nuestra vida, para poder entender acerca de nosotros, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, para poder tener un discernimiento claro en cuanto a si el sufrimiento es consecuencia de algo que yo haya hecho, de algún pecado que yo haya cometido, o es a consecuencia de otro que me ha hecho daño y pueda entonces extenderle su perdón. Pero pueda también entender en medio del sufrimiento que Dios también me puede probar para fortalecer mi fe y mi confianza en Él. Y pueda entonces a partir de allí también ministrar, también servir, también socorrer, también consolar a otros que están sufriendo. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, nuestra actitud en el sufrimiento debe glorificar a Dios. Las personas nos van a observar como cristianos y se van a preguntar, ¿cómo puede ser que Cristo está en control de la vida de ese hombre o de esa mujer que a pesar de lo que está pasando, que a pesar de lo que está viviendo, que a pesar de las luchas y problemas que tiene, puede ayudar a otros? Entonces, nuestra actitud en el sufrimiento debe glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 41 de la palabra del Señor, Isaías capítulo 41, versículos 13, lo siguiente. Les vuelvo a recordar lo que dice. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Eso nos dice la palabra del Señor en el 40:13. Y en el 41, versículo 13, nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Te lo vuelvo a repetir y ojalá lo aprendas de memoria. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios no prometió días sin dolor, no prometió risa sin tristeza, no prometió sol sin lluvia, pero sí prometió que nos daría fuerza para cada día de nuestra vida, que nos daría consuelo para nuestras lágrimas y que sería nuestra luz para nuestro camino. Eso fue lo que Él nos prometió. Amados hermanos, que el sufrimiento sea una manera a través de la cual usted y yo podamos entender que es para consolar a otros, porque el sufrimiento trae consuelo. Que podamos recordar que Dios convierte el mal en bien, que el sufrimiento trae un mensaje de unidad, de unirnos unos con otros, que trae también un mensaje de compasión, porque podemos compadecernos del que padece y sufre, que el sufrimiento es para purificar nuestra fe, que no entendemos el sufrimiento porque trae su misterio, pero sí saber algo que es claro para nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que en medio del gozo, en medio del regocijo, o en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, recuerda, Él es tu Dios y nosotros somos su pueblo.
Padre, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y por tu infinita misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Permite, eterno Padre, que podamos caminar en ti y para ti día tras día. Que cuando, Señor, vengan pruebas a nuestra vida, que cuando venga el sufrimiento, podamos, Señor, aprovechar esa situación para glorificar tu nombre y depender más de ti, y que nuestra fe se fortalezca en medio de esa prueba. Pero también, eterno Dios, que podamos aprender cómo nos tratas, cómo nos cuidas, cómo nos sacas adelante para poder también llevar una palabra de aliento a otros que están sufriendo. Para poder entender, Señor, que nos estás bendiciendo para que nosotros podamos también bendecir a otras personas, ser solidarios con el que sufre. Señor, pasa tu mano sanadora y divina sobre los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar que están teniendo problemas físicos, que están sufriendo, Señor, por causa de enfermedad. En el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos y sánalos para gloria de tu nombre y para testimonio a ellos y a tu iglesia, Señor. Amado Señor, también te pedimos que bendigas la economía. Aquellos que tienen problemas, Señor, en su economía, sana su economía, bendito Padre, y que puedan tener lo necesario para su bienestar físico y material. Pero especialmente, oh Dios, enséñanos a buscar primero tu reino y tu justicia y dejar que tú te encargues del resto de las demás cosas. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor de la Iglesia, Centro para la Excelencia Familiar. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Pon la mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga de ti misericordia y ponga mucha paz en tu corazón. Aún en medio del sufrimiento, Él ponga paz en tu vida y la vida de tu familia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengas una semana maravillosa, que le puedas glorificar siempre en tu vida y en la de tu familia. Bendiciones, mis amados hermanos.